Veamos lo que tienen para decirnos al respecto las declaraciones de Elena G. de White. Leo en primer caso de colecciones varias, 234 la página, párrafo 4 en inglés. Dice, oh, estoy tan agradecida de que tenemos un Salvador que puede simpatizar con nosotros en todo lo que estamos llamados a pasar. Él nos ama con un amor infinito. ¿No debemos relacionarnos con Él de tal manera que pueda cumplir su propósito respecto a nosotros? Él desea limpiarnos de pecado. Mientras Juan el Bautista predicaba y bautizaba a orillas del Jordán, vio a Cristo que se acercaba a él y reconociéndolo como el Salvador, gritó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No deberíamos decidirnos a dejar que Cristo quite nuestro pecado? ¿Acaso pecar es un placer tan grande para nosotros que decidiremos seguir afligiendo a aquel cuyo corazón está lleno de infinito amor por nosotros? ¿Por qué no dejar de pecar? Podemos hacerlo por fe si nos aferramos a las promesas de Cristo y decimos, en mi mano no tengo ningún precio, simplemente a tu cruz me aferro. En el discurso maestro de Jesucristo, página 32, aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. Mensajes selectos, tomo 1, página 263. Dice, hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. Pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de la fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De la fe por la cual vivo, 17 de marzo, tenemos Satanás es el gran originador del pecado, pero esto no excusa a ningún hombre por pecar, porque él no puede forzar a los hombres a hacer el mal. Los tienta y les presenta el pecado como incitante y placentero, pero tiene que permitirles usar su voluntad para decidir si cederán o no. El hombre como ser humano es libre para aceptar o rechazar. Mensajes selectos, tomo 1, 233, la página del manuscrito 83, 1891, dice, Juan señaló al pueblo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucho está implicado en esta expresión, quita. La pregunta es, ¿seguiremos pecando como si fuera una imposibilidad para nosotros vencer? ¿Cómo hemos de vencer? Como Cristo venció. Esa es la única manera de vencer. Él oró a su Padre Celestial. Nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando sois tentados a obrar mal, resistid a Satanás y decid, no someteré mi voluntad a tu dominio, cooperaré con el poder divino y por gracia seré vencedor. Del deseado de todas las gentes, página 271, párrafo 4. El plan de redención contempla nuestra completa restauración del poder de Satanás. Cristo siempre separa al alma contrita del pecado. Vino a destruir las obras del diablo y ha dispuesto que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para evitar que peque. El eco bíblico en inglés de enero 15, 1893 dice, por el Espíritu
El Padre y el Hijo vendrán y harán su morada con vosotros. No hay excusa para vacilar o pecar. De la Reforma de la Salud, diciembre 1, 1872, del inglés, dice: muchos se lamentan de la desobediencia de Adán, que trajo al mundo el pecado, el sufrimiento y la muerte. Seguramente los mismos deberían dejar de transgredir, pero en lugar de actuar mejor que Adán, siguen un curso de transgresión, aumentando así la marea de aflicción. Pero los hijos de Adán, que tienen ante sí el ejemplo de su padre con todos sus terribles resultados, dejen de pecar en lugar de quejarse de su padre, mientras ellos mismos hacen cosas peores que él. De la Review and Herald del 29 de marzo de 1892, párrafo 10. El Salvador declara: no podéis servir a Dios y a las riquezas, y cada uno de vosotros que persiste en pecar contra Dios cuando ha tenido una luz tan grande, se perderá, a menos que se arrepienta. ¿Os imagináis que podéis dar el mensaje del tercer ángel al mundo mientras sois todavía carnales y corruptos, mientras vuestros caracteres son todavía pecaminosos? Señales de los tiempos, marzo 3, 1890. Dice: para dejar que Jesús entre en nuestros corazones, debemos dejar de pecar. Las siguientes declaraciones van en la línea de que el carácter debe alcanzar la perfección aquí y ahora, y que lo único que será transformado en ocasión de la segunda venida de Cristo es el cuerpo, lo físico. Dios nos cuida, 17 de diciembre. Dice: nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esa obra, se hará antes de aquel tiempo. De Alza tus ojos, del manuscrito 6A del 27 de junio de 1886, citado en Alza tus ojos, 27 de junio, dice: no podemos esperar hasta el juicio para estar dispuestos a negarnos al yo y levantar la cruz. No podremos entonces formar caracteres para el cielo. Es aquí, en esta vida, donde debemos colocarnos al mando del humilde y abnegado Redentor. Es aquí donde debemos vencer la envidia, la contienda, el egoísmo, el amor al dinero, el amor al mundo. Es aquí donde debemos entrar en la escuela de Cristo y aprender del Maestro las preciosas lecciones de mansedumbre y humildad. Y es aquí donde debemos hacer los mayores esfuerzos para ser leales y fieles al Dios del cielo, obedeciendo todos sus mandamientos y capacitándonos así para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que aman a Dios. Del manuscrito 84 de 1886, citado en Lugares Celestiales, 28 de diciembre, tenemos: ¿esperamos llegar al cielo al fin y unirnos al coro celestial? Como descendimos a la tumba, así saldremos en cuanto concierne al carácter. Ahora es el momento de lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Voy a repetir esta. ¿Esperamos llegar al cielo al fin y unirnos al coro celestial? Como descendimos a la tumba, así saldremos en cuanto concierne al carácter. Ahora es el momento de lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Una declaración importante aquí. En la edición de Apia del 2013, impresa en México, después de decir
como descendimos a la tumba, así saldremos. Colocaron un corchete con puntos suspensivos, lo que dejó a la declaración diciendo lo siguiente: como descendimos a la tumba, así saldremos. La pregunta es, ¿por qué colocaron corchetes con puntos suspensivos aquí? Porque lo que seguía era en cuanto concierne al carácter, o lo que es lo mismo. La declaración completa dice que con el carácter que muramos, con ese resucitamos. Esto porque no habrá transformación del carácter en la resurrección. Y esta declaración no es funcional, no les sirve a quienes creen y enseñan que el carácter será transformado en la segunda venida. Pero al colocarse ese corchete en ese lugar de la declaración original, hacen que Elena G. de White termine diciendo que los salvos resucitarán con el mismo cuerpo con el que hayan muerto. ¿Cómo les parece? Cosas increíbles se hacen para defender lo indefendible. Lección: seamos muy cuidadosos con los corchetes de puntos suspensivos. Pueden ser útiles, sí, por supuesto, y lo son, abreviando algunas declaraciones, pero también pueden ser usados con otros propósitos no muy sanos que, digamos, cambiando o alterando sustancialmente el sentido original de determinada declaración con determinado propósito. En Sermones Escogidos, tomo 1, 171 y 172, leemos así: es ahora que el yo debe ser crucificado, cuando hay una labor que hacer, mientras podamos usar cada talento que hemos recibido. Es ahora que tenemos que vaciar y limpiar completamente nuestro vaso de toda impureza. Es ahora que debemos santificarnos en Dios. Esta es nuestra labor en este mismo momento. No hemos de esperar un periodo especial para realizar una necesaria y maravillosa obra. Es hoy. Me entrego a Dios hoy. Mismo libro, página 299. Dios no vive en el pecador. La palabra afirma que Dios habita en los corazones de los que lo aman y practican la justicia. Dios no habita en el corazón del pecador. Es el enemigo quien reside allí. Cada día con Dios, 27 de enero. Dice, el Señor viene, el fin de todas las cosas está cerca. Nos queda poco tiempo para desarrollar el carácter. Mismo libro, 22 de marzo. Esta vida de prueba se le concede a los hombres para que logren la perfección que ha de constituir el carácter de todos los salvados. Para concluir esta sección lo haremos contestando una pregunta. Si, como hemos visto, y mientras más indaguemos tanto en la Biblia como en los escritos de Elena G. de White, los nacidos de nuevo sí pueden dejar de pecar y mantenerse sin pecar si no se desligan de Cristo, claro está. ¿De dónde surge entonces la idea de que les es imposible no pecar? Elena G. de White responde a eso con meridiana claridad. En la Review and Herald, mayo de 1901, párrafo 8. Leemos así: Dios probará a todos, como probó a Adán y a Eva, para ver si serán obedientes. Nuestra lealtad o deslealtad decidirá nuestro destino. Desde la caída de Adán, los hombres de todas las épocas se han excusado por pecar, acusando a Dios de su pecado, diciendo que no podían guardar los mandamientos. Esta es la insinuación que Satanás lanzó a Dios en el cielo. Pero el alegato no puedo guardar los mandamientos de Dios no tiene por qué ser presentado a Dios, porque ante él está el Salvador, con las marcas de la crucifixión en su cuerpo, como testigo vivo de que la ley puede ser guardada. No es que los hombres no puedan cumplir la ley, sino que no quieren hacerlo. Es muy importante notar en quién fue que se originó esa idea.
en Dios nos cuida, 6 de abril, ella dice, no os sentéis en la cómoda silla de Satanás y no digáis que de nada vale que os esforcéis, que no podéis dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, sino cartas vivas que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar. Qué interesante, amados hermanos. Decir que no se puede dejar de pecar equivale a decir que Jesús no puede salvar. ¿Se dan cuenta de quién viene esa idea? Concluimos con la siguiente declaración. En este caso, de Fe y Obras, página 33. Dice así: en cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas con hambre y sed de salvación. De día y de noche, la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios, pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo. Él los salvará. Solamente crean. Así les enseña a hacer de sus sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Los hombres pueden elaborar cualquier excusa que les plazca para rechazar la ley de Dios, pero ninguna excusa será aceptada en el día del juicio. El día de venganza de Dios vendrá. El día del furor de su ira, ¿quién soportará el día de su venida? Antes de mucho, Dios se levantará para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor en ese día. ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de desobediencia? ¿La popularidad o los números harán inocente a alguien? Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y resolver. Síntesis, hermanitos amados. El doctor Macario y todos los demás representantes de la nueva teología en la Corporación Adventista, que son principalmente los expositores de los últimos simposios, nos dicen: no se puede dejar de pecar y no es posible vivir la vida que vivió Cristo. Esto ni siquiera es posible para los nacidos de nuevo. Eso solo se logrará a partir de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo. Elena G. de White, junto a la Biblia, dicen: sí se puede y se debe dejar de pecar. Sí se puede vivir la vida de Cristo tal y como Él la vivió, dependiente del mismo poder que Él dependió, el Espíritu Santo. Todo esto es posible en los nacidos de nuevo por el poder que significa en ellos la implantación de la naturaleza divina. Nos corresponde a nosotros decidir a quién le creeremos. Bendiciones. Dios les guarde mucho. Hasta la próxima.